Hola, mi nombre es Olmer Folleco Solarte, soy profesor de matemáticas del Departamento de Matemáticas y Estadística de la Universidad Nacional. Vamos a empezar este curso de cálculo vectorial con algunos preliminares que debemos tener en cuenta para un óptimo desempeño en este curso. Como ustedes ya saben, se debe tener conocimientos de cálculo diferencial, cálculo integral, algo de geometría, algo de álgebra lineal. En este primer video vamos a hacer puntualidad en algunos conceptos que se van a usar directamente en nuestro curso de cálculo vectorial. Vectores con operaciones, propiedades, rectas y planos en el espacio. Empecemos entonces definiendo lo que son los vectores. Como ustedes saben, un vector es un ente matemático que tiene dos características esenciales. ¿Cuáles son? Su magnitud y su dirección. Ahora, estos vectores los podemos definir desde dos puntos de vista matemático. Uno geométrico, como el que acabo de decir, y otro algebraico. Para poder hablar de vectores, vamos a denotarlos con letras minúsculas, como la U, la V, la W y JK. También vamos a necesitar hablar de puntos en el plano o en el espacio, los cuales vamos a denotarlos con letras mayúsculas, A, B, C, D, etc. Iniciemos entonces puntualizando la definición de vectores de forma geométrica. Como ya lo dije, para un vector necesitamos su magnitud y su dirección. O también necesitamos el punto inicial y el punto final. La magnitud es simplemente la distancia al segmento de recta de nuestra flechita. La dirección va a depender si estamos en el plano o en el espacio. Para la dirección en el plano, necesitamos el ángulo que forma nuestro segmento de recta con la parte positiva de una horizontal. Para la dirección en el espacio, o también conocido como R3, vamos a necesitar tres ángulos, los cuales son los ángulos que forma nuestro segmento de recta con la parte positiva de los tres ejes coordenados. También es bueno tener en cuenta que cuando hablamos de un vector de forma geométrica, podemos hablar también de vectores libres. ¿Qué quiere decir esto? Que el vector lo podemos ubicar en cualquier parte del plano o en cualquier parte del espacio. ¿Esto para qué? Para poder operar entre ellos de forma geométrica y para poder hacer las aplicaciones de una mejor forma. Ahora bien, si vamos a definir un vector de forma algebraica, lo primero a tener en cuenta es que su punto inicial o cola va a estar ubicado siempre en el origen, ya bien sea el punto 00 del plano o el punto 000 del espacio. Y la cabeza va a estar ubicada en cualquier parte del plano o en cualquier parte del espacio. Así que únicamente nos concentraremos en las coordenadas que tiene el punto final o cabeza de nuestro vector. De esta forma, un vector en el plano va a ser una pareja de números reales. Y un vector en el espacio va a ser una terna de números reales. Vamos a tener en cuenta también un vector muy especial, que es el vector 0. Este vector 0, de forma algebraica, es muy fácil, es el vector 0, 0. Pero aquí tenemos un inconveniente. Cuando hablamos del vector 0 de forma geométrica, en la magnitud no hay ningún problema porque es un vector de magnitud 0. De hecho, es el único vector de magnitud 0. Pero cuando hablamos de dirección, aquí ya tenemos un problema, porque este va a ser el único vector que no tiene dirección.
O también podríamos decir que es el único vector que tiene todas las direcciones. Así que, para no entrar en conflictos filosóficos, vamos a decir que el vector 0 es el único que no tiene dirección. Cuando tenemos ya un vector, nosotros podemos verlo de forma geométrica o de forma algebraica. Y podemos pasar de la forma geométrica a la forma algebraica y de la forma algebraica a la forma geométrica. Muy bien. Si nos dan un vector de forma geométrica, tenemos su magnitud y su dirección. Y queremos encontrar las componentes de su cabeza, teniendo en cuenta que su cola se encuentra en el origen. Vamos a encontrar las componentes x y y en el plano de nuestro vector. Conocemos su magnitud y conocemos su dirección, o sea, el ángulo que forma con la parte positiva del eje x. De esta forma, la componente x será magnitud de nuestro vector por coseno de la dirección y la componente y, magnitud del vector por seno de la dirección. Análogamente, si nuestro vector lo tenemos en el espacio, tenemos su magnitud y tenemos su dirección, que es una terna de ángulos. De esta forma, la componente x será magnitud coseno del primer ángulo, la componente y, magnitud coseno del segundo, y la tercera, magnitud coseno de nuestro tercer ángulo, que hace parte de la dirección. Por otro lado, si nos dan el punto inicial y el punto final y queremos saber cómo son las componentes de nuestro vector de forma algebraica, lo que hacemos es restar del punto final al punto inicial componente a componente. Ahora, ¿qué pasa si tenemos nuestro vector de forma algebraica y queremos conocer nuestro vector de forma geométrica? Si nuestro vector está en el plano, vamos a conocer las componentes x y y. La magnitud es muy simple. Va a ser de la siguiente forma. Y en el espacio también va a ser muy simple. Y va a ser de la siguiente forma. Para la dirección, primero consideramos nuestro vector en el plano. Si la componente x de nuestro vector es distinta de 0, vamos a poder calcular la tangente del ángulo. Y si queremos calcular de forma exacta el ángulo, podríamos pensar en la función tangente inversa. Pero ojo, la función tangente inversa tiene una restricción, que está entre menos pi medios y pi medios, o menos 90 grados y 90 grados. Lo que corresponde al primer y al cuarto cuadrante. Si nuestro vector se encuentra en uno de estos dos cuadrantes, no tenemos ningún problema. Pero, si nuestro vector se encuentra en el segundo o en el tercer cuadrante, debemos sumar 180 grados, si trabajamos en grados, o pi si estamos trabajando en radianes. Finalmente, si la componente x es igual a 0, únicamente tenemos dos opciones. Que la componente y sea positiva, aquí nuestro ángulo será 90 grados o pi medios. O que la componente y sea negativa, aquí nuestro ángulo sería 3 pi medios o 270 grados. Por otro lado, si nuestro vector está en el espacio, la terna de ángulos se calcula de forma muy sencilla. Y usamos las ecuaciones ya descritas para las componentes x y y y z y despejamos los ángulos alfa, beta y gamma. Aquí no tenemos ningún inconveniente con la función coseno inverso, ya que la restricción para nuestra función coseno inverso va a estar entre 0
y pi, o 0 y 180 grados. Y los ángulos que forman la dirección de un vector en el espacio van a variar en este intervalo. Algunas ecuaciones interesantes que resultan cuando ya tenemos descrito un vector son las siguientes. Sin olvidar que ya también quedan determinados los vectores de forma única, ya bien sea geométricamente o algebraicamente. Geométricamente tenemos que comparar magnitud y dirección, y algebraicamente tenemos que comparar sus componentes. Muy bien, ya con los vectores definidos vamos a poder trabajar con ellos, y trabajar con ellos significa hacer operaciones matemáticas. Vamos a hablar de las operaciones más simples que podemos hacer con nuestros vectores, y la más simple de todas es la suma. E igualmente, dependiendo de la definición, vamos a poder definir la suma. Geométricamente, para la suma vamos a usar la regla conocida del paralelogramo, que se usa tanto en el plano como en el espacio. De forma algebraica, vamos a sumar componente a componente. La siguiente operación es la multiplicación de un escalar por un vector, el cual vamos a poder definir también de forma geométrica y de forma algebraica. El único caso especial va a ser cuando nuestro escalar es 0. Si nuestro escalar es 0, el resultado va a ser el vector 0. Si el escalar es diferente de 0, vamos a poder definir algebraicamente o geométricamente. Algebraicamente, multiplicamos cada una de las componentes de nuestro vector por nuestro escalar. Geométricamente, debemos definir su magnitud y dirección. La magnitud va a ser simple, va a ser valor absoluto de nuestro escalar por la magnitud de nuestro vector. La dirección puede sufrir alteraciones. Si el escalar es positivo, la dirección va a ser la misma. Y si nuestro escalar es negativo, la dirección va a ser opuesta. La siguiente operación de la cual podemos hablar es la resta. Aquí podemos aprovechar nuestras operaciones ya definidas de suma y multiplicación por un escalar. Y de esta forma ya tenemos definida la resta. Una propiedad interesante de la resta es que lo podemos ver como un vector entre las cabezas de nuestros vectores. La siguiente operación que podemos hablar es el conocido producto punto. Algebraicamente vamos a multiplicar componente a componente y hacer la suma. Geométricamente va a ser magnitud de un vector, magnitud del otro, por el coseno del ángulo entre nuestros vectores. Hay que tener en cuenta que el producto escalar es el producto de dos vectores que como resultado da un número real. También podemos hablar de un producto llamado producto vectorial o producto cruz. Geométricamente vamos a poder definir su magnitud y su dirección. Su magnitud va a ser muy parecida al producto punto. Va a ser magnitud de nuestro primer vector por magnitud del segundo vector, seno del ángulo entre ellos dos. Y para su dirección vamos a usar una técnica muy conocida, que es como la técnica del tornillo. Primero tengamos en cuenta que el vector producto cruz
va a ser perpendicular a nuestros dos vectores. Así que vamos a necesitar que nuestros dos vectores no sean paralelos. Y si tenemos dos vectores no paralelos, vamos a tener dos vectores que son perpendiculares a ellos. Y para saber cuál debemos elegir, vamos a suponer que nuestros vectores son una especie de palancas y la recta por donde pasan los dos vectores ya mencionados es un tornillo. Y hacia donde se mueva el tornillo, ahí vamos a obtener nuestro vector. De forma algebraica, tenemos una fórmula o una ecuación para definir el producto cruz. Esta ecuación la podemos simplificar o podemos utilizar un método para recordarla. Vamos a calcular el determinante de la siguiente matriz. Esta es solamente una herramienta memotécnica para poder recordarla, ya que esta matriz no tiene sentido. Su primera fila es una fila de vectores, que son los vectores I, J, K. 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. Y la segunda y la tercera fila son las componentes de nuestro primero y segundo vector, respectivamente. Calculamos, simplificamos y obtenemos la fórmula de forma algebraica para calcular nuestro producto cruz. Una última operación que vamos a mencionar es la proyección de un vector sobre otro. Tenemos un vector U, tenemos un vector V, y la proyección es simplemente encontrar el vector que está en la misma línea de nuestro vector V y cuya cabeza pase de forma perpendicular a nuestro vector. Para ello usamos la siguiente fórmula. Aquí no necesitamos separar si es de forma geométrica o de forma algebraica. Muy bien. Una vez tenemos nuestras operaciones, tenemos las siguientes propiedades. Esas serán las propiedades más usadas de nuestros vectores. Voy a resaltar dos propiedades geométricas que tienen el producto punto y el producto cruz. Dos vectores son perpendiculares, si y solo si, su producto punto es igual a 0. Y dos vectores son paralelos, si y solo si, su producto cruz es igual a 0. Una herramienta útil cuando operamos con vectores son las leyes del seno y del coseno. Estas fórmulas van a ser muy útiles en la solución de triángulos y algunas operaciones entre vectores. Muy bien, ahora vamos a hablar de rectas y planos, principalmente de rectas y planos en el espacio. Para las rectas, vamos a necesitar dos elementos fundamentales para definir una recta. Un vector que vamos a llamar vector director y un punto por donde pasa nuestra recta. De esta forma, cualquier punto X que pertenezca a nuestra recta debe ser de la forma P más T veces nuestro vector director, donde T es cualquier número real.
Esta ecuación que acabo de escribir la vamos a llamar ecuación vectorial de la recta. Si ahora tenemos en cuenta que x es un vector de variables x, y, z, nuestro punto P tiene componentes x0, y0, z0 y nuestro vector director D tiene componentes a, b, c, podemos igualar componente a componente y obtener las ecuaciones paramétricas de la recta. Ahora, como ustedes se pueden dar cuenta, t aparece en cada una de las ecuaciones. Vamos a suponer inicialmente que las componentes de nuestro vector director a, b y c son distintas de 0. Así vamos a poder despejar t de cada una de nuestras ecuaciones paramétricas. Igualamos y obtenemos lo que conocemos como las ecuaciones simétricas de la recta. Y uno se pregunta, ¿qué pasa si una de las componentes es igual a 0? Pues muy simple. Si la componente x de nuestro vector director, o sea a, es igual a 0, vamos a tener un conjunto de ecuaciones. La primera sería x igual a x sub 0. Y si b y c son distintas de 0, tenemos otra ecuación. Así, este conjunto con estas dos ecuaciones serán las ecuaciones simétricas de la recta. Análogamente, si b igual a 0 o c igual a 0. En el peor de los casos, si a y b son igual a 0, vamos a obtener x igual a x sub 0, y igual a y sub 0 y z cualquier número real. Análogamente, las otras dos combinaciones. Y podemos ver que no es posible que los tres sean igual a 0. Entonces, de esta forma tenemos definida una recta en el espacio. Aquí podemos decir que el vector director es prácticamente quien controla la dirección de nuestra recta y el punto P que tanto se ha movido en el espacio. Así podemos comparar dos rectas. Por ejemplo, podemos decir dos rectas son paralelas si sus vectores directores son paralelos, o dos rectas son perpendiculares si sus vectores directores son perpendiculares. O en forma general, podemos encontrar el ángulo entre dos rectas, que sería encontrar el ángulo entre los vectores directores. Muy bien, también podemos hablar de planos en el espacio. Aquí también vamos a necesitar dos elementos en particular. Un vector, que vamos a llamar vector normal al plano, y un punto por donde pasa el plano. De esta forma, para que un punto pertenezca al plano, se debe cumplir que el vector que va desde nuestro punto P al punto X sea perpendicular a nuestro vector normal. Como ya sabemos, eso se traduce a que su producto punto sea igual a 0. Y de esta forma obtenemos dos ecuaciones del plano. En el plano no van a tener nombres particulares, simplemente van a ser ecuaciones del plano. Y nuevamente podemos decir que dos planos son paralelos si sus vectores normales son paralelos y dos planos son perpendiculares si sus vectores normales son perpendiculares, y podemos calcular el ángulo entre dos planos calculando el ángulo entre sus vectores normales. También podemos comparar una recta con un plano. Aquí ya se cambia un poquito el asunto. Una recta será paralela a un plano si el vector director de la recta es perpendicular al vector normal del plano. Una recta será perpendicular a un plano si el vector director es paralelo al vector normal del plano.
También tenemos que tener en cuenta que podemos encontrar la ecuación de una recta dados dos puntos. Y podemos encontrar la ecuación de un plano dados tres puntos. Teniendo en cuenta que los tres puntos deben ser no colineares. Bien, acabamos de ver definición de vectores, forma algebraica, forma geométrica, cómo se opera con ellos, algunas propiedades y la definición y trabajo de rectas y planos en el espacio. Espero trabajen mucho, espero hagan muchos cálculos, lean los libros y nos vemos en el próximo video. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.